Hoy, en Más allá de, vamos a hablar de la historia de Ucrania y de la influencia de esta en el conflicto ruso-ucraniano. La República de Ucrania formó parte de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que apareció en diciembre de 1922 y desapareció en ese mismo mes, pero de 1991. Cuando Ucrania pasó a formar parte de la URSS, se la conoció como RSSU, o República Socialista Soviética de Ucrania. Antes, sin embargo, había pertenecido una parte del territorio actual de Ucrania al Imperio Ruso y otra parte al Imperio Austrohúngaro. Durante la Primera Guerra Mundial, ambos territorios aprovecharon para independizarse, formando la República Popular de Ucrania y la República Popular de Ucrania Occidental en 1917. Ambas se fusionarían, sin embargo, en 1919, pero posteriormente las dos desaparecerían. La República Popular de Ucrania pasó a integrarse a la Unión Soviética y la República Popular de Ucrania Occidental pasó a integrarse a Polonia. Y un apunte, hay que decir que la importancia de Ucrania se ve en su demografía, ya que cuando era parte de la URSS era la segunda república con mayor población, solo detrás de la República Socialista Soviética de Rusia. Siguiendo con la historia de Ucrania dentro de la URSS, hay dos acontecimientos fundamentales que hay que conocer y que influyen en la actualidad. El primero, que Ucrania, cuando estuvo dentro de la URSS, vivió un proceso de rusificación, es decir, que desde la Unión Soviética se intentaron apartar los elementos nacionales y culturales propios de Ucrania y se intentaron implementar los que eran tradicionalmente rusos. Y el segundo acontecimiento que tenemos que conocer es la cesión de Crimea, y es que esta península que tanto ha dado que hablar pertenecía en un momento a la República Rusa. Lo que ocurre es que no estaba conectada por tierra con esta república, ya que estaba entre comillas aislada por Ucrania, y fue cedida de la República Rusa a la República de Ucrania. Esta transferencia va a dar mucho de qué hablar, porque será el germen de uno de los conflictos que hemos vivido en tiempos recientes, como es la Guerra de Crimea de 2014. A finales de los años 80, la URSS venía dando signos de agotamiento, y es que ya muchas repúblicas que la componían fueron proclamando su independencia, y Ucrania hizo lo propio en el año 1991. En su historia reciente, Ucrania, ya independiente, ha vivido, digamos, tres acontecimientos fundamentales que se tienen que explicar teniendo en cuenta que antes perteneció a la Unión Soviética, y estos son las protestas del Euromaidán, la guerra de Crimea y el conflicto que estamos viviendo hoy en día, la guerra ruso-ucraniana. Y estos tres conflictos se deben a una principal causa, y es que Ucrania no es un país unido en cuanto a la imagen que tienen de sí mismos como país, ya que existe una tendencia prorrusa, aunque algunos dicen que es minoritaria, pero existe dentro de Ucrania, que es más partidaria de acercarse a Rusia, es más partidaria de mantener los lazos culturales con este país, y además, y esto es muy importante, rechaza la idea de Occidente y de la Unión Europea. Y por el contrario, existe una Ucrania que es proeuropea, es europeísta y que es nacionalista, es decir, que se identifica con los valores culturales de Ucrania y rechaza lo ruso. Y esta división se puede apreciar hoy en día en su territorio, ya que la parte más oriental de Ucrania, la que está más pegada a la frontera rusa, es prorrusa. Sin embargo, la zona occidental más próxima a los países europeos es más europeísta y defiende más los valores tradicionales ucranianos. La región de Crimea es un caso muy especial en esta división ideológica del territorio ucraniano, ya que, como hemos dicho anteriormente en el vídeo, fue cedida por la República de Rusia cuando Ucrania formaba parte de la URSS. Por tanto, Crimea vivió durante mucho tiempo un proceso de rusificación mucho mayor que otras zonas de Ucrania, por lo que allí lo ruso está más vivo que en otras zonas del país. La hemeroteca está repleta sobre casos en los que Putin hace referencia a la caída de la URSS y se refiere a ella como algo humillante para Rusia. Y esto no es una tontería, ya que Putin considera que los países que pertenecieron a la URSS siguen siendo hoy de alguna forma posesión de Rusia. Esto se ve en cómo Putin ha intentado influir en conflictos que se han dado en estos países, como por ejemplo la guerra de los 5 días de Georgia o el conflicto de Crimea. La guerra de Crimea es el mejor ejemplo de esta política rusa hacia aquellos países que un día pertenecieron a la URSS, ya que esta guerra se originó porque durante la revuelta del Euromaidán, el pueblo ucraniano en 2014 expresó sus deseos de acercarse a la Unión Europea. En respuesta a estas protestas, lo que hizo Putin, lo que hizo Rusia, fue anexionarse la península de Crimea, alegando una supuesta defensa de los ucranianos prorrusos que vivían en esta región. El comienzo de este conflicto por Rusia no solo se debió al acercamiento de Ucrania a la Unión Europea, sino también, y al igual que el conflicto actual, un acercamiento a
Occidente, a la OTAN, ya que Rusia mira siempre con recelo lo que ocurre en Occidente. E imaginemos lo que supone para Rusia que un país que considera, entre comillas, suyo, de su área de influencia, tenga un acercamiento hacia países occidentales y sus instituciones, como por ejemplo la OTAN o la Unión Europea. Y en definitiva, por lo que hemos ido viendo, queda claro que Ucrania ha sido siempre un país dividido, que salvo en los últimos 30 años, no ha tenido una autonomía política, ya que, como hemos visto, o estaba en manos de una potencia o estaba en manos de otra. Esto ha generado una gran diversidad de opiniones en los propios ucranianos sobre la visión que tienen de su propio país. Y además, el conflicto entre Rusia y Ucrania va mucho más allá de la enemistad que pueda existir entre dos países. Es un conflicto de profundas raíces históricas que tiene su origen en cómo se ha ido conformando Europa y que además las consecuencias de ese conflicto también van a influir decisivamente en cómo será la Europa del futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy en Más Allá de. Nos vemos la próxima semana, pero antes, si te ha gustado el vídeo, déjanos un like, dale a la campanita y suscríbete. Y además, si quieres formar parte de una conversación interesante sobre este tema, escribe en los comentarios. Hasta la próxima semana.